Vamos a la primera de las exposiciones de esta jornada. Ella va a estar a cargo del médico veterinario Jorge Torelli. Él es consejero por la industria en el IPCBA y su tema va a ser nada menos que la actualidad y las perspectivas del mercado internacional de carnes. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, buenos días. Agradezco la posibilidad de venir a hablar aquí sobre lo que yo hago, que soy representante dentro del Instituto de la Industria Frigorífica, pero no somos esto que esta vez están viendo allí, no somos el lado oscuro de la fuerza, sino que somos partes integrantes de la cadena de ganados y carnes. Bien, yendo un poquitito ya en el tema, digamos, y como el tiempo está comprimido, voy a tratar de ir rápido. Lo interesante de todo esto es que, si ustedes miran, esto es a agosto, falta terminar septiembre todavía, porque terminó hace muy poquito. Si ustedes miran, fíjense la línea de abajo, en la línea roja tenemos los 8 primeros meses del 2017 contra los otros 8 primeros meses del 2018 y ahí vemos que la faena creció un 8.1%, 9,4% la producción de carne, o sea, estamos faenando animales un poquitito más pesados, no mucho. El peso promedio sigue siendo, y por eso lo tengo marcado con un tilde, una cuestión o una deuda. Deberíamos elevar o debemos tratar de elevar para optimizar nuestra ganadería el peso promedio de faena. En el caso de la faena de hembras, estamos hoy casi en un 45%. Muchos pueden pensar de que la faena de hembras se puede ir a una fase de liquidación. Yo tengo una lectura diferente. Después de la gran liquidación del año 2000 hasta el año 2011, vino la recomposición del stock, por lo tanto tenemos un stock muy nuevo y de hecho las hembras que no pasan a reposición directamente van a producción comercial y se venden. En el caso de exportaciones tenemos para agosto 327.000 toneladas y el consumo por habitante y por año oscila desde hace los últimos 25 años o 30 años entre 55 y 60 kilos por habitante y por año. Después lo voy a explicar un poquitito más. Y en el caso de los 8 primeros meses de agosto contra los 8 primeros meses del año 2017, vemos claramente de que la exportación representó un 15%, 16 casi, o sea, un 84% de la producción de carne fue destinada al consumo interno y un 16% a la exportación. Este no es un dato menor, porque de hecho, si hubiera habido esta sobreoferta por el aumento de producción de carne en el mercado interno, seguramente hubiera presionado sobre la demanda y los precios hubieran bajado. Entonces hoy tenemos una salida alternativa que justamente es la de exportaciones para poder sacar los excedentes del mercado, no presionar y mantener al consumidor abastecido. Lo que yo quiero dejar como idea plantada aquí es que no existen de ninguna manera antinomias o antagonismos entre el mercado interno y el mercado externo. Se complementan perfectamente. Tenemos que apuntar a una integración de todos los mercados. Nosotros lo que vemos del lado del instituto es que necesitamos sí o sí tener la mayor integración posible y el mayor portafolio de negocios. De hecho, el mercado interno es el más importante de nuestros negocios y por lo tanto debemos cuidarlo, porque el mercado interno es el que nos puede llegar a ayudar cuando ocurra, porque siempre ocurre, un ciclo de precios bajos a nivel internacional y nosotros tengamos que depender del consumo interno, como ya ocurrió en otras etapas y en otras oportunidades. Aquí ustedes ven cómo evolucionaron, están hechos hasta septiembre, son datos nuevos, hasta septiembre de 2018, esto es una encuesta que viene siendo el instituto, la evolución del precio de la media res, estamos en esto puesto en carnicerías, ¿no? Llegamos a un precio final de 103.5 pesos puesto en la carnicería. Esto, ustedes pueden decir, se fue muy arriba, yo no estoy recibiendo ese valor, pero hay muchísimos gastos en el medio que han obligado tanto al carnicero como a los intermediarios transportistas, Matarifes, etcétera, por el aumento de costo de energía, transporte, etcétera, a cargar eso en el precio y eso ha llevado a que ocurra este valor. Ahora, si lo vamos a evolución ya de precios de la carne vacuna en el mostrador, estamos viendo de que el valor final estamos en 181.6. No se olviden del efecto que puede llegar a haber tenido, o que tiene, perdón, la devaluación que tuvimos de un dólar de 20 y pico de pesos a llegar a un dólar de 38, 39 o 40 pesos. Claramente los precios están aumentando, ustedes lo están percibiendo también porque han mejorado mucho los precios. Perdón. En el cuadro de la izquierda, ustedes pueden ver dos líneas, una azul, una celeste clarita y una lila, una color violeta, como la de los veterinarios que yo soy, ¿no?
Históricamente, las carnicerías vendían más barato que los supermercados e hipermercados, pero hemos notado que a principios de este año, 2018, se empezaron a cruzar las líneas. Si ustedes miran, ay no, me confundí. Ahí. Si ustedes miran en ese punto donde se cruzan las líneas, vemos que en las carnicerías se está vendiendo más caro que lo que venden los supermercados y de hecho esto depende fundamentalmente de un proceso de escala, digamos. Los supermercados tienen, el carnicero tiene para pagar sus costos fijos un solo rubro y tiene que soportar, digamos, ese costo de aumento de energía, aumento de alquileres, aumento de costo de mano de obra del personal. Desde un solo lado, en cambio, los hipermercados y supermercados tienen una ventaja que es que diluyen ese costo de venta, digamos, tienen menor impacto sobre la carne y eso es lo que está ocurriendo ahora, en la cual vemos que en los super y los hiper estamos en 13, 14 pesos, o sea, casi un 7 a un 8% por debajo del precio de las carnicerías. De hecho, muchos supermercados y hipermercados están haciendo caso a lo que yo decía, de integrar los mercados, y muchos supermercados grandes, cadenas de hipermercados, son exportadoras aparte, o sea, están integrando cortes de alto valor y eso les permite colocar, por ejemplo, en planchada un asado a 120, 110 pesos, por supuesto de un novillo pesado de exportación, pero es asado al fin. En el cuadro de la derecha vemos que ya claramente se está delimitando. Esto empezó allí hace muchos años, en el 2017, pero la carne de ave siempre se mantuvo mucho más baja que la carne de ave, de cerdo y de bovino, ¿no? Pero lentamente la carne de bovino se está despegando del precio de la carne de cerdo y eso viene de la mano de las grandes integraciones porcinas que están creciendo lentamente y están colocando carne en los supermercados. De hecho, tiene una base lógica la diferencia de precios. Si yo para producir 1 kilo de carne de pollo necesito 1.5 kilos de alimento, en algunos casos menos, en algunos casos más, o para producir 1 kilo de carne de cerdo, capones hablando, estamos, por los datos que me pasa la Asociación de Productores Porcinos, están entre 3 y 2,9 kilos de alimento por cada kilo de cerdo producido, y en el caso de la ganadería bovina, por cada kilo de carne producida necesitamos entre 7 y 8 kilos en el mejor de los casos de alimento, ¿no? Esto es muy interesante. Ahora, en el caso de los cerdos, podemos decir que la conversión se va un poco más arriba si agregamos las madres, o sea, 3,5 kilos por cada kilo producido. Pero bueno, la diferenciación en el precio es muy importante y aquí ustedes ya lo están viendo que se está despegando claramente la carne de cerdo de la carne de bovino, excepto en el caso de algunos cortes emblemáticos que tienen un valor determinado específico, digamos, y que son muy afectos por el consumidor, como es el pechito de cerdo, la bondiola y el matambrito. Después hay cortes que han aparecido hoy por hoy que están en muy buen precio y que están compitiendo fuertemente con la carne bovina. De todas maneras, consumimos entre 55 y 60, 57 kilos de carne de 60 kilos de carne bovina. Estamos en casi ya llegando a 18, 19 kilos de carne porcina, 42, 43 kilos de carne aviar, por una cuestión de precios, y eso nos da una canasta de 120 kilos por habitante y por año de canasta de carne, de proteína. Para que ustedes se den una idea, hay solamente 2 países que sobrepasan los 115 kilos por habitante y por año, y uno es Estados Unidos y el otro es Argentina. De hecho, la FAO dice que los países desarrollados en canasta de carne están consumiendo en promedio 70 kilos por habitante y por año. O sea, estamos casi en el doble de lo que consumen los países desarrollados. Yendo un poquitito en cuadro y yendo muy rápidamente, yo diría que miren este cuadro, que era lo que marcaba Ulises Chito Forte hace un ratito, que estamos pensando en los primeros, esto es exportaciones de carne argentina a agosto de este año. Está fallando. Bueno, fíjense en el cuadro rojo, en el centro, allí, 320.000 toneladas exportadas. Seguramente vamos a llegar antes de fin de año a las 450.000 toneladas que decía Chito, y estas 450.000 toneladas va a determinar de que podamos, o lo podemos tomar en peso producto,
que vamos a andar alrededor de las 400.000 toneladas, o en equivalente res carcasa. Eso quiere decir que vamos a volver a nuestro sitio, a pesar de que esto no es un campeonato de fútbol, no es un fixture y no hay VAR. Vamos a estar en el segundo lugar en Sudamérica, detrás de Brasil, que está mucho más arriba, pero vamos a sobrepasar las exportaciones de Uruguay y las de Paraguay. Y por supuesto, lo más importante, el ingreso ya está a agosto de este año, hemos ingresado por el comercio internacional de carnes 1.200 millones de dólares que han ingresado divisas al país, que le están haciendo muchísima falta. Cuando vemos este cuadro, ustedes ven, fíjense, exportaciones mensuales. Acá en amarillo tenemos lo que fue el año 2017, veníamos bastante abajo, y vemos el año 2018 cómo vienen creciendo fuertemente las exportaciones, y esto tiene un motivo. Recuerden ustedes que en el 2015, cuando el ganadero volvió a creer en que podía invertir en la ganadería, lo hizo, y los resultados no se ven en la ganadería en un año o en dos. Mínimamente necesitamos 3 años para empezar a ver resultados. Bueno, estamos en el tercer año, y ¿qué tenemos? El mercado interno abastecido, y tenemos saldos exportables que determinan de que la curva de tendencia de crecimiento de exportaciones sigue firme hacia adelante. Probablemente en 2019 tengamos más exportaciones todavía y vamos a tener muy bien abastecido el mercado interno. Esto no es malo, es bueno, porque tenemos donde colocar saldos exportables y, como decía antes, para no presionar sobre el mercado interno, digamos, ¿no? Cuando hablamos de exportaciones por destino, marca, ahí lo ven en cuadro rojo, China se lleva el 50%, esto es los primeros 8 meses, 52% de las exportaciones de Argentina fueron a China. Rusia, que viene creciendo lentamente de la mano del crecimiento del barril de petróleo, 11.7%, Chile se lleva el 10%, Alemania 7.1%, Israel 6.8% y Países Bajos 3.8%. De hecho, si tomamos la Unión Europea como un todo, sería que ocuparía el segundo lugar. Pero es importante notar lo de Rusia, y ahora lo voy a explicar, porque lo de Rusia, fíjense ustedes, allí en la primera línea roja está China, con un crecimiento entre el año 2018 y 2017 de las exportaciones de 125%. En cambio, Rusia creció un 522%. Esto quiere decir que los rusos salieron al mercado, salieron a comprar nuevamente y están ocupando un puesto que por ahí todavía no es relevante en volumen, pero sí es importante por otro efecto. Cuando Rusia entró en su recesión importante, dejó de comprar carne. De ser nuestro principal comprador, o el comprador en Sudamérica, pasó a ser un comprador un poco más reacio porque no tenían divisas para hacerlo. Ellos tenían una muy fuerte devaluación del rublo contra el dólar. Eso ya estábamos vendiendo a China. Les voy a dar un ejemplo. El garrón y el brazuelo en China se colocaba en ese momento a 5.100, 5.200 dólares la tonelada, costo y flete, puesto en Buenos Aires, ¿no? Puesto, perdón, en el puerto de Shanghái. Que, como comentario les digo, sale más caro llevar un contenedor de Mendoza al puerto de Buenos Aires que llevar del puerto de Buenos Aires a Shanghái. Es más barato llevarlo no sé cuántos miles de kilómetros. Tenemos un problema de logística que tenemos que resolver para ser más competitivos de lo que somos ahora. Pero, bien, los chinos estaban en 5.100, 5.200 dólares el garrón y el brazuelo, que para ellos es un corte emblemático, parecido a lo que es para nosotros el asado con hueso. ¿Y qué ocurrió? Cuando los rusos salen del mercado, China automáticamente bajó a 4.300, 4.400 dólares el valor del garrón y brazuelo. Cuando Rusia vuelve, China, y empieza a pagar valores inferiores a China, no tienen menor poder adquisitivo, pero Rusia vuelve a terciar en el mercado y le pone el piso a lo que los chinos pueden pagar. De hecho, hoy el garrón y el brazuelo se está negociando nuevamente a 5.000, 5.100 dólares la tonelada contra un garrón y brazuelo en Rusia que está en 4.000 dólares, 3.800 dólares. Ustedes dicen, bueno, pero hay 1.000 dólares de diferencia por tonelada. Lo que pasa es que en el caso chino son muy afectos a los cortes magros, no quieren nada de grasa. En cambio, los rusos son mucho más flexibles al respecto. Por lo tanto, la diferencia de rendimiento en la mesa de los cortes es mucho más importante, es mucho mejor en el caso de Rusia que en el caso de China, que hay que charquearlo, eliminar todos los trimmings en una forma más importante. Cuando vamos a los precios individuales por kilo o por tonelada FOB, o sea, puesto en el puerto de Buenos Aires, vemos ahí en el cuadro azul, China está con un valor en agosto de 2018 de 4.000 dólares, prácticamente no tuvo variación con el año 2017. Aquí están mezclados todos los cortes, los emblemáticos y los cortes de industria también, ¿no?
Pero fíjense, $4.000. Alemania cayó fuertemente, de $10.000 está pagando contra 11.000 que pagaba el año pasado en promedio de agosto. Esto quiere decir que tiene una caída del 15%. ¿A qué se debe esta caída? Al fortalecimiento del valor del dólar. El valor del dólar frente al euro se ha fortificado, por lo tanto el euro se ha depreciado. Los europeos comen, viven, sueñan y se manejan con el euro cuando para ellos siempre sigue siendo la misma cantidad de euros, pero para nosotros es menor cantidad de dólares. Por eso es la caída de los precios y lo mismo ocurre con los Países Bajos del 3,6%. Rusia, como China arrancó de nuevo comprándole mucho, cayó el valor promedio porque se están llevando productos de menor valor, como son los trimmings, o sea, los recortes que salen, que están en $3.100. Fíjense, Brasil, el valor promedio que tiene, $8.100, esto cayó un poco, estaba en $9.000 y pico el año pasado, probablemente $9.700. Esto es fundamentalmente la picaña o tapa de cuadril, en los promedios, digamos. Israel está en $7.000, Chile está en $5.500, con la salvedad de que Chile tiene menor flete y, por supuesto, absorbe los 23 cortes de la media res, o sea, en forma muy especial. Con estos valores somos muy competitivos. Chile había sido conquistado en su mayoría por Paraguay y nosotros hoy por hoy tenemos esa ventaja de que podemos acceder al mercado chileno con muy buenos valores. No los quiero aburrir mucho con números, pero los tenía que mostrar. Con respecto a lo que son los mercados, bien, vamos a hablar un poquitito de los mercados externos. El mercado interno ya lo conocemos, estamos en un consumo normal, estamos bien. Eso que ustedes ven allí atrás es una modelización del virus de fiebre aftosa. De hecho, mi posición y la posición de la industria fundamentalmente es que nunca deberíamos dejar de vacunar contra la fiebre aftosa. ¿Por qué? Porque la fiebre aftosa es muy complicada de controlar por nosotros, tenemos que resolver algunas cosas internas todavía, y es muy importante no dejar de vacunar para no perder el estatus de libre aftosa con vacunación. Esto es muy importante, no debemos dejar de vacunarlo porque tenemos, no todo el rodeo es posible de vacunar en algunas etapas del año. Sabemos que en la parte de monte es muy difícil juntar todos los animales, esto es importante. También lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos fronteras muy débiles y países que son aftóxicos, y allí siempre tenemos un peligro latente. Por lo tanto, mi recomendación es nunca dejar de vacunar, y lo voy a decir todos los días. Lo mismo tengo en el teléfono, ese mismo cuadrito, porque todas las mañanas cuando suena mi despertador veo el virus de la fiebre aftosa y me acuerdo de cuando no teníamos ni un mercado abierto porque tuvimos ese problema y cómo se destruyó tanto la cadena de ganados y carnes, porque la ganadería se fue al tacho y la industria frigorífica también. Bueno, pero yendo a los mercados históricamente hay dos circuitos, un circuito aftóxico, que son países con aftosa, y un circuito no aftóxico, que es el que no tiene aftosa. Bueno, en el circuito aftóxico históricamente era el que estuvo relegado a Argentina y era un circuito de bajos precios. ¿Qué pasó? Que dentro del circuito aftóxico encontramos todos los países del sudeste asiático, que son todos países emergentes y en vías de desarrollo y con una tasa de crecimiento de Producto Bruto Interno actualmente entre el 7 y el 8%. Llegaron a pasar hasta más del 10% en el caso de China o de los otros tigres asiáticos. Con lo cual el poder adquisitivo lentamente fue mejorando y el mercado aftóxico fue mejorando los valores y se transformó en una gran oportunidad de venta. Y después tenemos el circuito no aftóxico, que dentro del circuito no aftóxico hay dos teorías. Una es la de riesgo mínimo, que es la que utiliza la Unión Europea, compra carne de países libres de aftosa con vacunación, pero con alguna serie de condiciones. Una, carne sin hueso. Dos, carne sin ganglio y con un pH de la carne por debajo de 5.9 que asegura o aseguraría la no supervivencia del virus de fiebre aftosa como vehículo para que se desate un brote en la Unión Europea. De hecho, todos los brotes que tuvieron en la Unión Europea han sido, los últimos brotes, y desde hace 50 años, han sido brotes con virus originados en Asia y que ingresaron por Turquía o por Europa del Este. Ya llevamos en este tipo de circuito de riesgo mínimo 50 años de exportaciones a la Unión Europea sin que se haya registrado ni un solo brote de fiebre aftosa en la Unión Europea con un virus proveniente de Sudamérica. Esto nos sirve de base para ir a pelear con los países que tienen la política de riesgo cero. ¿Qué quiere decir riesgo cero? Ellos compran de países libres de aftosa
sin vacunación. El caso más emblemático es Estados Unidos, Japón y Corea. Todos países que tienen un alto porcentual en la compra de valores, digamos. O sea, son muy fuertes en los valores que compran. No consumen tanta carne, pero sí están dispuestos a pagar por una buena cantidad, por un buen bife argentino. De hecho, Estados Unidos ya tomó nota, ha hecho los estudios necesarios en Argentina, los análisis de riesgo, y estamos dando vueltas todavía. El mercado está abierto, pero no está operativo, y la verdad que nosotros necesitaríamos tener ese mercado abierto porque el hecho de que Estados Unidos nos reconozca o reconozca el ingreso de carnes argentinas a Estados Unidos, de por sí va a ser una buena noticia porque podemos aprovechar algunos muy buenos valores que hay en el país del norte, pero también nos permitiría ingresar a Canadá por tierra, que hoy por hoy el mercado canadiense está abierto y operativo, se está exportando carne a Canadá, pero solamente por vía aérea, no puede tocar suelo norteamericano porque Estados Unidos no nos tiene abiertos. Y después, de hecho, el premio mayor, que sería poder acceder a Japón y a Corea, que son los que mayor volumen tienen. De hecho, los japoneses no consumen tanta carne bovina, pero los coreanos están como en 25 kilos por habitante y por año, lo cual es un mercado muy accesible y muy interesante. Japón tomó la delantera y ha aceptado un concepto que es muy importante, que es el de la regionalización de un país. Nos ha declarado a la Patagonia Argentina, por debajo del río Colorado, libre de aftosa, sin vacunación, y ha abierto el mercado. Ya ha habido los primeros embarques. Lamentablemente es la Patagonia, solamente hay un frigorífico habilitado y no hay mucha población bovina. Pero la semana pasada, cuando estuvimos en Viedma, yo le decía que a los productores y tanto a algunos industriales que no se hagan problema, que si el mercado japonés comienza a comprar en grandes volúmenes tanto carne de ovino como carne de bovino, el negocio va a estar. Se van a reactivar fábricas que hoy por hoy están cerradas y seguramente va a haber una fuerte inversión en lo que es ganadería, fundamentalmente en la provincia de Río Negro y algo en la provincia de Chubut, donde sabemos que el clima es menos hostil que más al sur, digamos, ¿no? Pero en el Valle Inferior y en el Alto Valle del Río Negro podemos tener, y esto sí los cuento, porque me llama la atención poderosamente, es muy bueno. Ellos tienen animales alimentados con eléctrico, con pastoreo rotativo intensivo, en alfalfa bajo riego. Algo de lotus ponen festuca también, pero fundamentalmente es alfalfa bajo riego, y tienen una carga animal instantánea de 10 animales por hectárea, entre 9 y 10 animales por hectárea, y están produciendo alrededor de 1.000, 1.100 y hasta 1.200 kilos por hectárea y por año. Por supuesto, tienen una contra que es el valor de riego, pero no es prohibitivo. Las productividades son fantásticas. Imagínense que Argentina tiene un promedio de 225 kilos por hectárea y por año, y ellos están en 1.000, 1.100, 1.200 kilos por hectárea y por año de producción de carne. O sea, son tierras que pueden llegar a ser muy productivas y le dan al productor de esa zona, que yo apelo después, pienso, en algún momento llegará para toda la Argentina, pero al productor de esa zona le brinda una alternativa más. Cuando la pera y la manzana es buen negocio, o cuando la frutilla es un buen negocio, o la cebolla es un buen negocio, lo aprovechan, pero también cuando la ganadería es un buen negocio tienen una alternativa más. Y por otro lado, debajo de las peras y de las manzanas tranquilamente se puede empezar a pensar en una cosa que viene muy fuertemente marchando, que es la ganadería silvopastoril, o sea, por debajo de mantener las plantaciones más viejas y comiendo animales que pueden ser ovejas o bovinos fundamentalmente. Pero con el riesgo cero, Japón ya nos reconoció, y hay noticias que uno pesca en algunos lados. Japón compró una planta en Uruguay. Uruguay es libre de aftosa con vacunación. Está negociando la apertura del mercado japonés, y eso sería inédito y muy bueno para nosotros, porque si los uruguayos, que son muy prolijos, logran abrir el mercado japonés, atrás vamos nosotros, porque tenemos el mismo estatus sanitario que los uruguayos, y Japón no va a tener argumentos para mantenernos cerrados al resto del país. Por supuesto, con algunas condiciones necesarias de tener en cuenta, digamos, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir esto? Quiero decir que la cuestión hay que ser optimista. Hay una frase de Winston Churchill en 1941, con todas las bombas alemanas cayendo sobre Londres, y él dijo, recién electo, bueno, aparte de sangre, sudor y lágrima, que no era lo único que le podía prometer, dijo, soy optimista, y con ese humor clásico inglés, dijo, no parece necesario ser otra cosa en este momento.
Con respecto a la ganadería, yo soy muy optimista, hay un gran futuro, probablemente cuando abra Estados Unidos se nos va a abrir todo el mercado del Caribe, cuando abra Japón se nos va, probablemente si abre Uruguay podemos negociar nuestra apertura y con Corea estamos negociando. ¿Por qué? Porque el hecho de que China se introdujo en el mercado internacional comprando grandes cantidades de carne, hoy están consumiendo 6 kilos por habitante, planean en el año 2027 llegar a 9 kilos por habitante y por año, son 1.400 millones de chinos, quiere decir que estamos hablando de 4,5 millones de toneladas de carne que ellos carne bovina, que ellos van a necesitar para abastecer a su población. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, no se olviden ustedes que hay una palabra que en español es una sola, seguridad alimentaria. En inglés es dos. Food safety, que es seguridad alimentaria con respecto a que un alimento no nos enferme. Food security, que es seguridad alimentaria también, es contar con ese alimento. Por eso los chinos, japoneses, los asiáticos fundamentalmente proyectan siempre a 10 o 15 años, porque imagínense que ellos, por ejemplo China, tienen 1.400 o 1.500 millones de habitantes y no pueden permitirse no planificar porque no pueden tener una hambruna. Imagínense 1.400 millones de habitantes con hambruna, la convulsión social que tendrían. Volvería a una China de principios del siglo XX, en lo cual exportaban chinos para trabajos forzados a todo el mundo y intentaban bajar la población. Por eso es que ellos calculan siempre a 10 o 15 años y ahora han desarrollado este concepto del comunismo capitalista. Es muy importante eso de la seguridad alimentaria porque están pensando más allá. ¿Quiénes son los proveedores naturales? De hecho, muchos van a tratar de mejorar dentro de su territorio porque es mucho más económico, pero van a necesitar ingresar carne de otros países. Australia prácticamente ya está al límite de su capacidad productiva, que es fenomenal. Y entonces empezamos a buscar dónde están los países que pueden acceder a esto. Sudamérica, fundamentalmente, bueno, Brasil y Argentina a la cabeza. Argentina es la que más posibilidades tiene o más potencialidad tiene de crecimiento. Tenemos que ajustar nuestros índices productivos. Brasil, utilizando todo lo que ellos llaman cerrado, o la sabana, como le llaman también. Paraguay y Uruguay. Uruguay está al límite de su capacidad. Paraguay tiene todavía un poco de una característica de posibilidades de crecimiento y las están aprovechando. Para Paraguay le está pasando lo mismo que a Uruguay. La exportación de carne le suma 1.600, 1.700 millones de dólares por año en exportación de productos. En el caso de Paraguay, imagínense, para la economía paraguaya pasa a ser uno de los rubros más importantes, como es el caso de la uruguaya. Carne y leche son muy importantes, ellos no tienen otros productos para exportar, otros recursos para exportar. Los paraguayos aprovechan mucho esto. Y la verdad, están haciendo las cosas muy bien. Bueno, vamos a apurar un poco, que no sé ni cómo estoy con la hora, pero las expectativas, ahora vuelve a negociarse el Tratado de Libre Comercio de Unión Europea-Mercosur, estamos expectantes. Los tratados de libre comercio son tratados bilaterales entre países en los cuales yo te doy, vos me das. Nosotros pedimos, entre otras cosas, exportación desde el Mercosur, biodiesel y fundamentalmente carne bovina. Los europeos ofrecieron 100.000 toneladas, 99.000 toneladas equivalentes res carcasa, que significan 75.000 toneladas peso producto, con un arancel de el 10%. Nosotros lo que estamos pretendiendo es que repiquen el mismo tipo de acuerdo que tienen, en el caso de carne específicamente, el mismo tipo de acuerdo que tienen con Uruguay de 0% arancel. O sea, sería una 4,81 para el Mercosur. Después vemos cómo repartimos aquí adentro. De hecho, Brasil, por su potencia exportadora, va a ser el que más va a captar de esta cuota, pero nosotros vamos a hacer lo segundo. Probablemente Paraguay y Uruguay, no va a ser fácil la negociación dentro del Mercosur, pero probablemente Paraguay y Uruguay queden por debajo de nosotros. Y con 0% de ingreso de arancel, lo que sí tenemos que fijarnos bien qué protocolos vamos a decirle que van a estar dentro de este Tratado de Libre Comercio, porque no tenemos que caer en que vamos a vender la cuota Hilton con novillos de campo criados a pasto exclusivamente, lo cual es bastante difícil, y todos mestizos, y después pudimos en algunos años agregar bovinos de otras categorías, como novillito y vaquillona, pero la cuestión está lanzada. Hay un gran gigante dentro del Mercosur que está un poco reacio a cerrar el acuerdo porque los europeos pidieron, vos me das, yo te doy, ¿qué me das vos?
Entonces quieren ingresar productos manufacturados, o sea, automóviles, maquinaria, y Brasil es más industrial que la Argentina, con lo cual hay que tener mucho cuidado. De todas maneras, los tratados de libre comercio que se cierran no se cierran de un día para mañana, sino que son en forma gradual. Estamos hablando de ir quitando aranceles en el término de 10, 15 años. Estamos prácticamente a 10 o 15 años. Un caso patente, los australianos cerraron un acuerdo de libre comercio con China en el año 2014. A 10 años, China tiene un 10% de ingreso de arancel. O sea, si yo ingreso sobre el valor FOB, tengo que descontarle el 10% que se lo tengo que dejar al Estado chino. Los australianos negociaron un tratado de libre comercio que en el año 2024 tienen 0% de arancel. Ahora, cuando uno se preguntaba, esto vos me das, yo te doy, ¿qué habrán pedido los chinos? El año pasado, el embajador de Australia en Argentina, el agregado agrícola, comentaron en una reunión de que Australia tenía ya planificado hacia el año 2024 desactivar toda su industria automotriz y transformarla. Nadie va a quedar sin trabajo, tienen 10 años para encontrar soluciones novedosas para esa gente que trabaja en la industria automotriz. ¿Y de dónde van a venir los autos que van a ir a Australia? De China. ¿Qué le van a vender los australianos a China? Carne. ¿De quién son las principales faenadoras de Australia? De capitales chinos. ¿Qué puerto es el que están preparando? Los australianos son muy eficientes, están preparando su oferta para cuando venga la demanda. Y fundamentalmente el puerto de Darwin lo están preparando. O sea, ellos están muy cerca de China y están pensando en direccionar muy fuertemente las exportaciones de carne hacia allí. Bueno, Estados Unidos ya lo comenté, estamos esperando que se abra. China, que también lo comenté, ahora va a estar permitido el ingreso de carne en el corto plazo, de carne con hueso y carne enfriada. El sudeste asiático, no nos olvidemos que allí hay otros tigres que crecen también, caso Indonesia, que come 2 kilos por habitante y por año de carne bovina, son 270 millones de habitantes, crecen al mismo ritmo que China, o sea que tienen plata, pueden pagar, lo que hay que hacer es llegar a ellos. El único problema es que son muy radicales en lo que respecta a religión. O sea que oportunidades tenemos. En Indonesia ni siquiera todavía entramos. Entramos sí en Tailandia, Singapur, Vietnam y Malasia. Luego tenemos Medio Oriente y Noráfrica, que son mercados de nicho. Tenemos Kuwait, Dubái, Arabia Saudita, toda la zona del Magreb, donde se consumen productos de alto valor y llegan a pagar valores superiores al de la cuota Hilton. También lo hace China, también lo hace Rusia. Pero son nichos de mercado. El punto es que un nicho más otro nicho más otro nicho supera la capacidad exportadora de la Argentina. Si podemos tener ese portafolio que yo decía, con muchas carpetas adentro, ¿no? Corea y Japón ya hablé, o sea que lo vamos a pasar de largo. Y entonces ahora sí ya entramos en la parte final, que son palabras claves: competitividad e integración. Con respecto a lo que es competitividad, vamos a ver qué pasó con combate a la informalidad, que en la Argentina, ahí puse una carita sonriente, ustedes la ven. Combate con la informalidad, estamos bien, estamos encaminados, no es fácil el camino, no es fácil lograr el combate a la informalidad de un día para el otro. Necesitamos un fuerte compromiso de toda la cadena y necesitamos porque si hay un frigorífico o un frigorífico que se llama el Algarrobo y faena abajo del Algarrobo, hay alguien que le vende porque le conviene. Entonces, todos los integrantes de la cadena somos los que tenemos que vigilar eso, porque es lo que nos va a mejorar a los que estamos trabajando en blanco directamente la competitividad. El nivel cambiario, hoy por hoy tenemos un nivel cambiario bastante bueno, a pesar de que le han puesto retenciones a la carne y le han quitado reintegros, pero seguimos somos muy competitivos a nivel internacional y eso nos favoreció. Con respecto a lo que es presión impositiva, carita triste, tenemos una fuerte presión impositiva en la Argentina. Esto no lo vamos a modificar, no hay que tocar mucho el costo, o sea, es muy difícil para el gobierno hoy por hoy, en la situación que estamos, modificar esa presión impositiva. Los costos de producción, como los costos de todo el mundo, han crecido fuertemente. Recuerden que la energía eléctrica y el gas son muy importantes, los combustibles también, en la cadena de ganados y carnes, por lo tanto tenemos carita triste. Reintegros y derechos de exportación, estamos con carita triste, hoy estamos pagando con $1.39, debemos estar pagando alrededor de un 11 o un 12% de reintegro, que es móvil. Y por supuesto, carita contenta cuando hablamos de
mercados y la apertura de Tratado de Libre Comercio. Yo aspiro que nuestros gobiernos, no sino los que vengan también, tengan la misma política de Estado de abrir tratados de libre comercio con diferentes países del mundo. Nosotros tenemos operativo un solo tratado de libre comercio que es el Mercosur. No tenemos otro tratado de libre comercio con nadie. Pagamos aranceles por donde vamos, no hay problema. Chile tiene 62 tratados de comercio activos, son los campeones mundiales del Tratado de Libre Comercio. Esto es un proceso de política de Estado porque arrancó con el gobierno, con la dictadura militar y continuó durante los gobiernos democráticos de Chile. Con respecto a lo que es integración, aquí yo me voy a enfocar un poquitito con respecto a la integración mostrándole que nosotros podemos colocar carne de alta calidad que puede ser para el mercado interno y el mercado externo, como dije antes, que se complementaban, pero ¿qué tenemos? La media res, que es el 100%, y ahí vamos al cuarto trasero. En el cuarto trasero lo podemos dividir en dos. Este es el corte pistola, sacamos lo que llamamos ramp and loin y por otro lado sacamos la rueda, digamos, ¿no? Sería la parte del cuarto trasero. ¿Qué sale de la rueda? Peseto, cuadrada, nalga adentro, bola de lomo, tortuguita y garrón. ¿A qué mercados van? Mercado interno, fundamentalmente, y Chile. ¿Por qué? Porque el peseto, la cuadrada, la nalga adentro y la bola de lomo tiene precios imbatibles en el mercado interno. Tortuguita y garrón puede ir a China, puede ir a Rusia, puede ir a otros destinos, ¿no? En cambio, ya lo que es ramp and loin, bife angosto, cuadril, lomo y bife ancho, Unión Europea, Rusia, Chile, o sea, tenemos muchísimos, tenemos muchísimos destinos que podemos llegar. El asado, esta es una de las grandes fortalezas de la cadena de ganados y carnes de Argentina. Representa el 14 al 15% de la media res y como decimos en la jerga carnicera, cuando la tenemos que juntar mirando asado, tanto por ciento de 14 o 15% de la media res, la multiplico por el precio y me da el valor neto de realización, que yo sería juntarla. Tengo que juntar los pesitos para pagar la media res. El asado en la Argentina representa el 14 al 15%, 11% de plancha y 4% del vacío, y no nos olvidemos del matambre y la entraña, que hoy están muy valorizados. ¿Con qué me diferencio? Bueno, no sé en esta zona cuánto estará, pero debe estar el asado alrededor de los 170, 180 o 200 pesos el kilo, más o menos. ¿Estoy equivocado o ahí anda? Bueno, estamos hablando 170 o 180, vamos a hablar en 180, estamos hablando de 4,5 dólares la tonelada, el kilo, perdón. Australia, nuestro principal competidor, tiene una tasa de extracción fenomenal, tienen 32 millones de cabezas, producen la misma cantidad de carne que nosotros, pero nosotros tenemos 54 millones de cabezas. Pero ¿qué pasa? Ellos no tienen la cultura o el hábito del consumo del asado. Entonces, ¿el asado qué hacen? Los deshuesan, pierden el 50% de hueso, y el resto lo destinan a trimmings. Los trimmings valen 3.100, 3.200 dólares a toneladas, según sean. Los trimmings son destinados a carne de industria, fundamentalmente producción de hamburguesas y de albóndigas, meatballs. ¿Y qué ocurre allí? Ahí lo que ocurre entonces es que ellos perdieron, lo venden a 3.1 dólares, pero como perdieron el 50% a 3 dólares vamos a suponer, como perdieron el 50% de hueso, lo realizan a 1.5 dólares contra los 4,5 dólares que tenemos nosotros. O sea, tenemos un producto que representa el 14% de la media res y lo valorizan a 3 veces más. Esto es una de las ventajas que tenemos en la Argentina. Y por supuesto el asado se consume aquí. Todo el cuarto delantero, ahí tenemos el 38% de la media res, tenemos cortes como, bueno, aquí están los cortes, azotillo, cogote, aguja, marucha, paleta, tapa de paleta, chingolo. Aquí probablemente ustedes lo llamen palomita, no sé cómo lo llaman en esta zona. Brazuelo, garrón y tapa de asado, que sería la cima también en algunos lugares, que es un corte bastante interesante. Los destinos, fundamentalmente consumo interno, Chile, Israel, que Israel se lo lleva por una cuestión religiosa, China lleva delantero, Rusia lleva muchísimos, Estados Unidos cuando abra sí va a llevar delanteros y otros destinos. O sea, lo que estoy diciendo yo es que tenemos un portafolio muy interesante, muy abierto, y ya hablando de un poquitito de qué tipo de carne requieren los mercados, ya al final de mi charla, si es criada a pasto o criada a gano, lo que quieren es carne, pero que no le mintamos, pero están dispuestos a pagar por algo diferente. Para nosotros lograr un precio diferencial, tenemos que hacer un etiquetado diferencial, tenemos que explicarle al consumidor qué estamos vendiéndole. Por eso es muy común que en marketing se diga que se vende más caro, se vende más el huevo de gallina que el de pato. ¿Por qué? Porque la gallina canta cuando lo pone.
Entonces nosotros tenemos que hacer promoción de las ventajas de la carne. Y una de las formas es justamente información al consumidor, con una mayor información directa en la etiqueta, pero esto es más difícil, o indirecta a través de un código de barra QR o alguna cosa de ese tipo, que el consumidor a través de su teléfono pueda dirigirse a una página para saber qué es lo que está comprando y qué es el producto y cómo lo puede cocinar. Recuerden ustedes que en todo el mundo no todos saben cómo cocinar, el ama de casa no sabe cómo cocinar la carne vacuna. Para eso tenemos que tener protocolos de calidad certificados, validados y, por supuesto, auditado por entidades internacionales. Aquí yo les quería mostrar, esto es un cuadrito de Australia. Los australianos, uno va y son un supermercado, porque vos le preguntás, ¿tenés Angus Beef? Sí, tengo. Renombrada en todo el mundo. ¿Tenés carne alimentada a pasto? Sí, tengo. Es la calidad que los consumidores demandan. ¿O tenés carne criada a grano? Sí. Es tierna, jugosa y tentadora. Hay que hacer promoción, hay que apuntar a eso. Aquí tengo más ejemplos. Fíjense, carne criada a pasto. Fíjense los uruguayos. Los uruguayos certifican carne natural. No es carne orgánica, es carne natural. Es Uruguay natural. Ellos están imponiendo el concepto de Uruguay natural. Entonces, fíjense que el proceso está verificado por el USDA y son todos atributos que vamos colgando y que el consumidor en definitiva termina pagando un poco más. Resumen final, debemos construir calidad, donde en producción primaria tenemos genética muy bien, manejo nutricional, reproductivo y sanitario, que allí tenemos algunas cosas que mejorar. Por supuesto, no todo es malo. Fíjense que yo puse una carita chiquita de contenta y una carita un poco más triste. Y en la industrialización sí tenemos un problemita porque tenemos una gran dispersión de la industrialización, que no está mal. Aseguramos una muy buena, que no haya cartelización de la compra, pero debemos mejorar. Para mejorar en la industrialización tenemos que lograr una muy buena transformación del músculo en carne, y allí nos fijamos en tres partes. La terneza basal, que eso viene con la genética, eso viene con los animales. Tenemos que mejorar la fase de endurecimiento, aquí hay que darle frío lentamente, y por supuesto la fase de tiernizado, que podría ser envasado al vacío. Es muy común que uno llegue a Europa y diga, me comí un bife argentino que lo cortaba con el tenedor. Cierto. ¿Por qué? Porque tiene 48 horas durante la fase de endurecimiento con un descenso gradual de la temperatura, y luego tiene un periodo de 21 días de viaje en barco con un tratamiento envasado al vacío, en el cual las enzimas proteolíticas van actuando y van disolviendo las fibras conjuntivas, y con eso llegamos a tener un corte muy, muy, muy lindo. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Por qué comemos liviano? Bueno, en parte tiene culpa la industria frigorífica, porque es muy común, y ustedes verán, de que los frigoríficos faenan a la mañana y a la tardecita noche de ese mismo día están sacando los animales con temperaturas muy superiores. Por lo tanto, esto que es la transformación del músculo en carne no se está dando. Si nosotros metemos un novillo de 450, 500 kilos, lo metemos y lo faenamos y lo sacamos a la tarde, una roca de granito es más tierna. En cambio, para asegurar la terneza de esa carne, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer el carnicero? Pedir hacienda liviana, fundamentalmente. Pedir hacienda liviana, que tiene alto contenido de agua, baja contenido de fibras colágenas, y que de per se es tierno. Lo que pasa es que estamos consumiendo un animal y desaprovechando, justamente las hormonas en Argentina están prohibidas la aplicación, pero estamos desaprovechando un punto muy importante, que son la acción de las hormonas naturales en ese animal, que debería, en la fase de crecimiento, lo estamos matando antes de llegar. Yo espero llegar a un promedio por lo menos de 400, 420 kilos vivos, que les aseguro, un peseto 200 contra un animal de 360 kilos tiene una diferencia de 200 gramos. Doña Juana no se da cuenta de que el peseto pesa 300 gramos más. No se da cuenta. El color es el mismo. O sea, debemos mejorar mucho allí. Para ello ahí necesitamos mucha presencia del Estado y, por supuesto, previsibilidad. No podemos decir de un día para el otro, hoy se comercializa de esta forma, mañana se comercializa de esta otra. No, tenemos que hacer un plan a 3, 4, 5 años, es decir, dentro de 5 años la industria frigorífica va a tener que hacer esto y esto y esto. La que está de consumo interno hoy por hoy se tiene que transformar, tiene que invertir en cámaras de frío, tiene que invertir en personal. Bien, va a haber créditos blandos, eso es política de Estado, tiene que haber créditos blandos para que el industrial se anime a invertir en eso. Necesitamos esa conversión. Ahora,
el primer día después de los 5 años, volvemos a un dicho de la industria frigorífica: el que avisa no traiciona. Yo te dije hace 5 años que vos tomaras créditos, que crecieras y que generaras trabajo. Creo que por ahí pasa la cosa. Estamos hoy por hoy mejorando muchísimo la ganadería, el optimismo es muy bueno y la industria consumera ya está tomando nota. Muchos frigoríficos de consumo se han transformado en mixtos, aunque no adquieran mercados de alta complejidad, sí van a tener mercados de menor complejidad. Bueno, muchas gracias, disculpen si me excedí mucho, les dejo una frase de Henry Ford que dice: reunirse es el comienzo, permanecer juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Esto es lo que necesitamos en la cadena de ganados y carnes, porque hoy por hoy somos una serie de eslabones separados uno de otros. El criador se queja del invernador, que el invernador le paga poco; el invernador se queja de que el criador le cobra mucho, pero que el frigorífico le paga poco; el frigorífico se queja del gobierno, se queja del invernador que le vende caro, y se queja de que el carnicero no le paga. El carnicero se queja de que la carne le llega cara al mostrador, y doña Juana se queja porque se pone de mal humor porque la carne aumentó el precio. Por eso creo que el mensaje final es muy importante. Debemos trabajar juntos para tener éxito en esta cadena. Muchas gracias.